Padre Dios que estás en los cielos, nuevamente te damos las gracias por esta mañana de sábado que podemos disfrutar, Señor, aquí a distancia en el templo, algunos de nosotros y también otros más en los hogares. Querido Padre, estamos en un momento muy especial porque por tu gracia hoy vamos a participar de la Santa Cena y pedimos que podamos hacerlo con un espíritu diferente a aquellos primeros discípulos que no comprendieron del todo la ceremonia. Nosotros tenemos mucho más luz y por eso te pido, Padre, que puedas estar con nosotros y darnos tu bendición al reconsagrarnos a ti en esta mañana. Estas cosas las pido agradecido por Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, feliz sábado para todos ustedes, aquí o en casa. Les damos la más cordial bienvenida y saludo en esta mañana, agradecidos a Dios porque nos ha permitido poder estar hoy aquí y de alguna manera participar de la Santa Cena. Hacía un año, efectivamente, que no se participaba en esta iglesia. Es la primera Santa Cena que tengo el privilegio de poder dirigir acá y es una bendición poder hacer. Ayer también tuvieron la Santa Cena los hermanos de la Iglesia Central en forma hogareña y a través de el canal de YouTube. Y el próximo viernes van a hacerlo también los hermanos de Barrio América. Y en esta mañana algunos de nosotros aquí a distancia y otros en los hogares vamos a poder participar. Todos los que estamos aquí seguramente tenemos con los que hemos venido de casa nuestro kit, ¿no es cierto? ¿Alguno no tiene kit? Creo que todos tenemos, y también hemos recibido nuestra palangana para entonces aquí mismo con el menor movimiento posible, poder participar entonces, luego de esta corta predicación, del rito de la humildad, del lavamiento de los pies, con los que hemos venido desde casa, ¿no es cierto? Esa es la idea, así que vamos a poder participar en este mismo espacio, en este mismo lugar. Muy bien, en verdad, ninguna Santa Cena se da en condiciones ideales porque el primer requisito de la Santa Cena es que es para pecadores. Y la primera Santa Cena de todas, la verdad que fue la peor en algún sentido porque estaba siendo desarrollada por Cristo a personas que ni sabían ni tenían idea de lo que Cristo estaba haciendo. Por eso la primera Santa Cena en realidad fue la Santa Cena que menos se comprendió, que menos se entendió. Jesús, no obstante, fue anticipando y fue dejando en claro en qué consistía esa celebración tan especial que él iba a instituir. Así como el sábado es una celebración que recuerda la creación, el bautismo es una celebración que recuerda, ¿qué cosa? La resurrección. La Santa Cena es una celebración que recuerda la muerte del Señor y la une con su venida, ¿no es cierto? La muerte del Señor y su segunda venida también. Por lo tanto, bueno, esta es una celebración muy especial y el Señor en Lucas 22, 28, les invito a leerlo los que tenemos Biblia aquí o en casa, Él empezó a preparar a los discípulos para ese momento. Lucas capítulo 22, versículo 28. Y este pasaje realmente nos viene muy bien a nosotros en este momento y en esta circunstancia y situación que vivimos como mundo, como país, como iglesia. Lucas 22, 28 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Lo releemos. Versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Jesús acá quería reconocer a los discípulos y les dijo: ustedes son un grupo especial, porque ustedes se han quedado conmigo. Ustedes no me han abandonado. Ustedes no han retrocedido. Ustedes están acá conmigo. Y uno dirá: sí, bueno, estaban peleados, estaban ambicionando cualquier cosa, menos un reino espiritual. Estaban no en condiciones ideales, pero estaban. Y Jesús se lo reconoció. De hecho, en Juan 6:66 dice que cuando Jesús empezó a
la gente a ver que él en realidad no iba a sacar ninguno romano del medio, muchos empezaron a ir, ¿no es cierto? La gran mayoría se empezó a ir, se empezó a apartar. Entonces acá Jesús reconoce a los discípulos diciendo, ustedes están, ustedes se quedaron, ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas. Bueno, las pruebas de la iglesia, hermanos, son las pruebas de Cristo. Cuando pasamos pruebas nosotros como iglesia, no la estamos pasando nosotros acá y el Señor allá. Las pruebas de la iglesia son la prueba de Cristo, porque Cristo es cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, por donde va la iglesia, está yendo Cristo. Así como por donde va el torso, va la cabeza, porque es el mismo cuerpo. Lo que le pasa a la iglesia, le está pasando a Cristo. Las pruebas nuestras son las de Él. Pero qué interesante lo que Cristo dice acá. Las pruebas, después de las pruebas que la iglesia afronta, después de que los discípulos afrontaron esas pruebas diversas que atravesaron en esos 3 años y medio, ellos ahora estaban definidos a algo diferente. Y estaban calificados para algo diferente. ¿Para qué estaban calificados? Después de haber pasado las pruebas que pasaron con Cristo. ¿Para qué estaban calificados? Dice el texto allí. ¿Para qué estaban calificados ahora? Para recibir un reino. Ellos ahora en esas pruebas se habían calificado para la recepción de un reino. Para ellos, para Jesús y sus discípulos, las pruebas que habían atravesado los habían preparado para el reino. Las pruebas que habían pasado eran la antesala del reino. Y lo mismo pasa con sus discípulos hoy, nosotros sus discípulos hoy. Pasamos pruebas, pasamos dificultades con Cristo, juntos, como iglesia, pero esas pruebas no son cosas que, bueno, mala suerte y seguimos viaje y después pasará otra peor y así, pruebas sin sentido, como el que, bueno, le pasa cualquier tragedia, cualquier desgracia, cualquier mala suerte. No es mala suerte. Son pruebas que el Señor permite porque las pruebas definen al discípulo. ¿Sí? ¿El discípulo que se queda o el que estaba ahí medio agarradito así nomás y se va? Definen al discípulo, califican al discípulo. El discípulo que realmente pasa la prueba es transformado por esa prueba y después, cuando recibe el reino, está preparado justamente para eso grande que Dios le da. Ahora, fijémonos nosotros que la secuencia es, viene la prueba, te asigno el reino, ¿y qué pasa en el reino? Versículo 30, les voy a asignar un reino, y en ese reino van a comer y beber a mi mesa, y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que son etapas, ¿no? Viene la prueba, viene el reino, viene la cena en el reino y viene el juicio en el reino. Qué interesante. Las pruebas, el reino y la cena. Las pruebas, el reino y la cena. Entonces, nadie se puede sentar a la mesa si primero no pasó la prueba. Esto también hace juego con la parábola de las bodas, ¿no es cierto? En las cuales están sentados, pero bueno, dice el rey, ¿no es cierto? ¿Estás vestido de boda? ¿Sí? Hay que estar calificado para estar en el reino y estar en la cena. Nadie que no haya pasado la prueba puede entonces ser admitido en el reino. En ese reino inconmovible, el reino de Dios, que ha comenzado aquí y ahora, pero que no termina acá y ahora porque sigue el reino en forma infinita en el cielo, vamos a poder aquellos que pasamos la prueba comer y beber en la larga mesa de Santa Cena sin distancia social en el reino del Padre Dios. Amén. Y vamos a poder estar en esa cena, no un grupo acá, un grupo allá, unos en las casas, otros en el templo, o en diferentes casas, como hacemos ahora, buscándole la manera de poder participar de los emblemas y ritos de la Biblia, de alguna manera
que sin violar el principio podamos continuar desarrollando nuestra fe. No, no, eso va a ser la mesa larga, larga, maravillosa, comiendo y bebiendo con Cristo en el reino eterno. Pero antes de la mesa y antes del reino hay que pasar la prueba. ¿Qué pasa en la prueba? Bueno, el versículo 30 nos dice que los discípulos, habiendo ya recibido un reino y estando en el cielo y participando de la cena, lo primero que va a pasar en el reino es la gran cena de bienvenida, ¿no? Jesús dijo, no voy a comer más de este pan ni beber de esta copa hasta que lo beba con ustedes, vino nuevo, jugo nuevo, ¿no es cierto?, en el reino del Padre. La cena de bienvenida, la santa cena, la primera en el cielo. Y después dice, ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasa, según la Biblia, cuando vamos al cielo y comenzamos la vida en el cielo? ¿De qué nos encargamos durante ese periodo donde estamos en el cielo? Que van a ser 1000 años. ¿De qué nos encargamos? ¿Qué va a pasar con los hijos de Dios en ese periodo? ¿O acaso la Santa Cena va a durar 1000 años? Dice Jesús acá, y lo repite en Apocalipsis 20 y otros pasajes, que va a haber un proceso de juicio, en el cual nosotros vamos a juzgar o a corroborar por qué esto sí y esto no. Así como la Corte, ¿no es cierto?, en primera instancia juzga y condena, pero después viene la casación, ¿y qué hace la casación? Revisa los fallos de primera instancia, sea cual sea el caso, sea un político corrupto o sea un pibe chorro que mata a alguien por una bicicleta como esta semana. Revisa la casación y eso después pasa a la Corte Suprema y después la Corte Suprema da la sentencia definitiva y no hay vuelta atrás. Bueno, Dios en primera instancia ha decidido, ¿sí? Unos sí, otros no. Somos parte del grupo de los salvados por la gracia de Dios. Unos sí, otros no, primera instancia. Pero viene la segunda instancia en la cual los hijos de Dios corroboramos en el reino eterno, ¿por qué estos sí y estos no? Y entonces ahí, ¿no es cierto?, dice Esteban y pregunta, ¿por qué este Pablo que estaba con los que me apedrearon está acá? Y entonces él va y revisa y ve, ¿no es cierto?, ¿por qué? ¿Por qué está? Si él estaba entre los que me apedreaban, ¿no? Y así también algunos de los que Pablo arrasó o torturó o persiguió o incluso mató como perseguidor de los cristianos, se va a preguntar por qué este está y el otro no está. Y así entonces, juzgando, corroborando los juicios de Dios hasta que finalmente quede claro, ¿sí?, por qué unos sí, otros no, revisando los registros celestiales. Y otra vez, entonces, al descender la Nueva Jerusalén, ya viene la sentencia definitiva y la separación para siempre de pecado, pecadores, terminando Dios con el pecado, los pecadores y el autor del pecado. Bueno, eso es capacidad de juzgar, de decidir, de elegir. Esa capacidad de encontrarle la vuelta, esa capacidad de, entre lo bueno y lo malo, elegir lo bueno, y entre lo bueno y lo mejor, elegir lo mejor. Y esa capacidad de discernir por dónde ir, y esa capacidad de sobreponerse a obstáculos, eso viene en esta vida, eso empieza en esta vida. Y Dios lo desarrolla al permitir a la iglesia, sean los discípulos de Cristo allí en Galilea, o sea nosotros, el caso nuestro acá, permitir diferentes pruebas para ayudarnos a elegir, decidir y entonces ayudarnos a juzgar entre lo bueno y lo malo, elegir lo bueno, y entre lo bueno y lo mejor, elegir lo mejor. Este año nos ha dado el ejercicio de remover un poco las estructuras y las neuronas. Y entonces ver, bueno, ¿y ahora cómo sigue la escuela sabática en medio de esta situación? ¿Y ahora cómo damos el diezmo en esta situación? ¿Y ahora cómo ofrendamos en esta situación? ¿Y ahora cómo bautizamos en esta situación? ¿Y ahora cómo damos estudios bíblicos en esta situación? ¿Y ahora cómo hacemos la Santa Cena en esta situación? ¿Y ahora cómo hacemos nombramientos en esta situación? Tenemos que ver eso también. Y son las pruebas las que nos hacen y nos dan la capacidad de juzgar, porque el Señor dice, si ustedes resuelven esto ahora, van a ver después cuando tengan que corroborar y ver y analizar cosas que son definiciones eternas. En esta vida Dios nos lleva poco a poco y nos dice, bueno, ¿hacemos afuera o acá adentro?
traemos el agua de casa, hacemos los kits. ¿Cómo hacemos? Son cositas pequeñas dificultades que Dios nos pone en el camino, pero Dios lo hace porque va a haber un día una cena larga, la inauguración del reino, y en ese reino 1000 años corroborando si Dios fue o no fue justo, para que a nadie le queden dudas y podamos pasar el resto de la eternidad felices con Dios. Así que, mi querido hermano y hermana, si este año te fue complicado, y estoy hablando solo de las decisiones de la iglesia, ¿no es cierto?, de lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, pero vos, si sos mamá, te habrás puesto, ¿y ahora cómo hacemos la tarea y cómo rendimos? ¿Sí? ¿Y cómo nos arreglamos en casa? ¿Qué complicación? Bueno, todo esto Dios lo ha permitido para ayudarnos a juzgar. Las pruebas realmente que Dios permite son las que más nos enseñan. Los que eluden las pruebas, los que huyen de las pruebas, ¿y cómo van a hacer para llegar a la mesa si es el único camino? Los que dicen, no, este año sabático, el próximo año vemos y retomo. ¿Cómo van a hacer para encontrar un camino más corto hacia la mesa de la Santa Cena Celestial? Porque esta mesa que tenemos aquí preparada, y en un ratito vamos a estar participando allí en los hogares o en estos lugares preparados aquí, esta mesa es solo un anticipo de la gran mesa celestial. Y por lo tanto puede ser también una ocasión en la cual decidamos permanecer con Cristo aún en las pruebas. Y aunque el 2021 sea peor que este, que esperemos que no, pero ¿qué sabemos? Y aunque la vacuna no funcione, y aunque vengan del oeste o del occidente o del este o del norte o del sur una epidemia peor, ¿qué sabemos? El Señor dice, ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas, por eso decidamos afrontar la prueba con valor. Juguemos con sentido común ante los dilemas de este tiempo, un tiempo difícil, no hay condiciones ideales, pero de la mejor manera posible, hagámonos cargo de nuestra parte y aprovechemos la oportunidad que esta situación nos da de aferrarnos más a Cristo, más a la causa de Dios. Tenemos entonces ahora la oportunidad de participar juntos del lavamiento de los pies. Vamos a cantar un himno. Puestos de pie, por favor, aquí. Y luego de este himno tenemos un espacio musical de unos 10 minutos para entonces participar en casa o participar acá en nuestros lugares del lavamiento de los pies, luego de lo cual tendremos ya la oportunidad de abrir los kits y previa oración y consagración de los emblemas, tener el momento de participar, el pan sin levadura y el jugo de la vid. Himno 441, Jesús te necesito.